Muy bien, buenas tardes a todos, doctora Folch y los participantes del seminario taller. Entonces continuamos con el seminario que iniciamos el pasado lunes 6 de septiembre con la temática de la teoría o las técnicas de negociación estratégica basada en intereses aplicadas en este caso a la revisión del anexo C de Itaipú. Recordamos que la presencia de la doctora Christine Folch de la Universidad de Duke de Estados Unidos se debe gracias al proyecto que lo financia el CONACYT y lo ejecuta la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción, que se dedica o que está orientado el proyecto a la elaboración de escenarios posibles de negociación para la revisión del anexo C de Itaipú. Es un gusto contar con la presencia y participación de la doctora Folch, así como también de los miembros de las otras unidades académicas y demás profesionales que nos acompañan en este seminario. Y agradecemos entonces el trabajo de quienes han organizado el seminario, como el caso aquí del director del proyecto, el ingeniero Eduardo Ortigosa, y otros miembros del equipo de trabajo del proyecto. Así que muchas gracias, Eduardo, por tu excelente conducción y coordinación de estas actividades, ¿no? Doctora Folch, el auditorio está con usted. Nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Voy a continuar con lo que hablamos la vez pasada. Yo supongo que en esta conversación hoy, ustedes los ingenieros y científicos acá van a tener aún más espacio para modelar, así imaginar, mostrar lo que sus predicciones y conectar eso a la política y a la economía. Y entonces estoy muy interesada en cómo hacemos ese nexo para este tema tan importante que es la revisión del anexo C, pero más que simplemente la revisión del anexo C. La pregunta sobre Itaipú, la pregunta sobre el agua, la energía y el futuro de la región. Entonces, de nuevo, empiezo con mis gracias a la gente de FP1 por invitarme a participar en esta conversación internacional y a todo el público que está acá. Les invito también al lunes a la misma hora a asistir virtualmente a una mesa redonda internacional que está preparando la Facultad Politécnica, donde hay expertos brasileños hablando de su perspectiva sobre la energía, Itaipú, la región, el futuro, también donde participamos también nosotros de la Universidad de Duke, a una perspectiva fuera de la región, sobre la región, y donde expertos paraguayos también estarán ahí involucrados en la conversación. Y yo, a mi parecer, este tipo de evento es tan clave para el futuro de la universidad en sí y el futuro del país en cuanto a Itaipú. Entonces, gracias a la Facultad Politécnica también doy la bienvenido a mis colegas de otras facultades en la Universidad Nacional, a las autoridades de la UNA, de CONACYT y al público curioso que está acá también. Entonces, bienvenidos. Voy a compartir mi pantalla y así empezar para hoy. Ok, entonces lo que estamos haciendo es usando un término muy formal que es teoría de negociación basada en intereses, que a veces es conocido como the Harvard School of Negotiation, la teoría de Harvard sobre negociación. Y lo que vamos a hacer es aplicar una teoría de negociación a algo muy pragmático, que es la estrategia de Paraguay para Itaipú 2023. El lunes lo que hicimos era hablar en general cómo armar, cómo mapear una negociación, una estrategia de negociación basada en intereses. Y cuando basamos en intereses, lo clave allá es que estamos hablando no de una estrategia de una negociación donde imaginamos un mundo de
ganar, perder, sino ganar, ganar, que es muy ventajosa para negociaciones asimétricas, como cuando hay un gigante y un país más pequeño, y también cuando hay problemas muy complicados de resolver. Entonces, abogamos por eso. Hoy lo que vamos a hacer es hablar sobre como la herramienta más útil de una estrategia de negociación basada en intereses de ganar, ganar, que es algo que se llama MAAN, que es la mejor alternativa a un acuerdo negociado. Y lo que vamos a hacer es vamos a entrar en específicos sobre el futuro con el anexo C. Y así vamos a elaborar opciones. En términos de repasar lecciones importantes del lunes, quizás lo más importante del lunes era apartar la idea de un interés y una posición y entender la diferencia entre los dos y empezar con intereses. Intereses son más profundos, son subterráneos, son valores, emociones. Posiciones son cosas más superficiales, como por ejemplo $44 por megavatio hora o $27 por megavatio hora. Esas son posiciones, se puede argumentar entre sí. Una estrategia ideal de armar una negociación es empezar con los intereses, es estudiar los intereses de vos propio o nuestro lado y el otro lado y encontrar así posiciones que satisfagan los intereses de los dos. Así ampliamos la torta. Ahora quiero entrar en esta cosa, MAAN, que en inglés es conocido con sus letras BATNA, Best Alternative to a Negotiated Agreement, o en español, la mejor alternativa a un acuerdo negociado, MAAN. La mejor alternativa a un acuerdo negociado es lo mejor que me puede pasar si no se concrete algo. Si no sale la negociación, si no funciona, ¿qué es lo mejor que me puede pasar? Al saber eso, yo puedo tener una negociación exitosa. Es fundamental hacer el trabajo de estudiar, determinar su propio MAAN y también el MAAN o la MAAN de la otra parte para entender el terreno de una negociación. Entonces, quiero explicar lo que es una MAAN y después vamos a diagramar MAANes para Paraguay y Brasil y ver qué podemos hacer para mejorar la MAAN de Paraguay y voy a argumentar que la Universidad Nacional tiene un papel clave para eso. Ok, entonces, unas cosas sobre la mejor alternativa a un acuerdo negociado. Bueno, primero, es mejor tener no una alternativa, sino más alternativas, tener una multiplicidad de opciones que son interesantes, que me convienen si no sale una negociación. Entonces, lo que vamos a pensar es que no estamos buscando una mejor alternativa, sino pensar cuáles son las opciones que puede tener Paraguay si no sale una negociación y cómo puede Paraguay beneficiarse de eso. ¿Y por qué digo eso? Bueno, porque tener MAANes nos da dos cosas. Nos da la capacidad de saber si las ofertas nos son convenientes. Entonces, es una manera de evaluar lo que está en la mesa. Pero segundo, en tiempos claves, es una herramienta útil para impulsar la negociación. Entonces, estamos buscando no solamente una MAAN mágica, sino una estrategia, una multiplicidad de alternativas a un acuerdo negociado. Y esas opciones nos da una posición más sólida en una negociación. Entonces, dos o más son mejor que una. Otro principio que hay que saber sobre una MAAN es que no hay que revelar una MAAN débil.
Y vamos a dar un ejemplo para mostrar por qué no hay que revelar. Si uno piensa, bueno, hice mi evaluación y reconozco que si no salga la negociación, mi mejor alternativa no es buena. Entonces yo tengo mucho impulso para negociar, pero yo no quiero mostrar eso en la mesa negociadora porque es un poquito más débil esa vulnerabilidad. Entonces no hay que revelar una Ma'an débil, pero ojo, yo no pienso que Paraguay tiene una Ma'an débil. Y tres, hay que investigar la Ma'an de la otra parte, es decir, la Ma'an de Brasil, y eso también vamos a hacer acá. ¿Por qué? Porque estudiando la mejor alternativa que tenemos nosotros en una negociación y la mejor alternativa que tiene la contraparte, la zona entre nuestros dos manes es la zona de acuerdos posibles. Es la zona donde podríamos encontrar opciones. Entonces, para prepararnos para negociar bien, no simplemente tenemos que saber, bueno, ¿qué es la mejor situación en que yo me podría encontrar si no salga la negociación? Sino también, ¿qué es la situación con mi contraparte? Y así tener mejor la idea de dónde se puede navegar. Entonces, quiero dar un ejemplo concreto de unas manes. Ok, tengo una oferta de empleo y quiero más salario. Pienso pedirlo cuando estamos negociando la oferta. ¿Qué? Entonces, esa situación, recibí una oferta de empleo, quiero más salario, entonces voy a pedir más salario. Eh, Entonces, lo que hay que pensar en preparar para la negociación cuando estoy pidiendo más salario es la pregunta, si la oferta no se concrete, ¿qué me va a pasar? Si no sale un acuerdo negociado, si no me dan el salario que pido, o si dicen, lo que estás pidiendo es demasiado, ahora no te queremos contratar, ¿qué me va a pasar? Bueno, aquí hay tres diferentes situaciones. Si yo tengo otro trabajo y recibo una oferta y a mí me gusta mi trabajo, es conveniente mi trabajo, bueno, o si yo simplemente tengo un trabajo, yo estoy en una situación fuerte porque puedo, si a mí no me gusta el salario nuevo, puedo pensar, bueno, entonces yo no me renuncio de mi trabajo. Entonces, un otro trabajo es mi Ma'an, cuando yo tengo otro trabajo. O quizás yo no tengo trabajo, pero tengo dos ofertas. Si encuentro una oferta más atractiva, puedo tomar esa oferta, o yo sé que tengo esa otra oferta y puedo pedir más y más de la oferta que estoy negociando, porque yo sé si eso no salga, bueno, puedo ir al otro. Pero si no tengo otro trabajo ni oferta, si por ejemplo perdí mi trabajo porque hay una pandemia y yo recibo una oferta de empleo y quiero más salario, mis opciones son, mi posición en la negociación es menos fuerte. Estas tres son ejemplos de mejores alternativas a un acuerdo negociado o situaciones con distintas maneras. Y cuando estoy negociando una oferta nueva y ya tengo mi otro trabajo, yo estoy en una posición más fuerte de que si no tengo una oferta de trabajo y no tengo trabajo. Entonces, la pregunta que yo pienso que es muy interesante es, ¿cómo si nos encontramos en una situación como tres, cómo podríamos mejorar nuestras alternativas? Bueno, sabemos, podríamos encontrar otro trabajo, podríamos buscar otra oferta, quizás somos ricos, entonces no es importante trabajar entonces, jaja, tengo un secreto que es no necesito trabajo, pero esta es una idea concreta de qué sería una negociación donde es muy útil para mí tener otras alternativas. Pensando en eso, en el hecho de que más opciones
son fuerzas o fortalezas en una negociación y que a veces tenemos una mano débil, que es no tengo ni trabajo ni oferta, no quiero mencionar eso en la mesa negociadora, porque ¿para qué me daría más salario si yo no tengo otras opciones? Entonces, por eso no mencionamos manes débiles. Y al momento en que, bueno, hemos hablado mucho sobre ese salario que yo pienso que estaba esperando por la experiencia que ya tengo y la necesidad de ustedes tienen para alguien con mis talentos, etcétera. Si son muy así, no, estamos muy firmes en el número, podría decir, bueno, hay otro lugar que me está ofreciendo tal monto. Entonces, esos son ejemplos de, bueno, revelar nuestro man, pero para mejorar la opción en la mesa. Entonces, esos son unos ejemplos de mejores alternativas a acuerdos negociados que no son tan complicados como la renegociación de ITECU para ilustrar de qué estamos hablando. Okay. ¿Cómo uso yo mi mejor alternativa a un acuerdo negociado? Bueno, para evaluar las opciones ofrecidas en la negociación. La oferta de empleo me ofreció el mismo monto de dinero y menos días de vacación. Pero es un mejor lugar para trabajar porque es más cerca a mi casa. Así para evaluar las opciones ofrecidas. Para destrabar las negociaciones, si después de mucho tiempo las negociaciones están trancadas, pero solamente si mi man es fuerte. Entonces, estás ofreciéndome algo, yo tengo otra oferta. Pero quiero trabajar con ustedes, pero necesito un poco más salario para hacerlo más conveniente para mis metas. Ok, así uso para evaluar, para destrabar, pero también para planear con el otro lado. ¿Cuándo tengo una man fuerte? Bueno, cuando tengo más opciones que son deseables. Quizás odio mi trabajo. Tengo otro trabajo, pero lo odio. Entonces, ¿qué hay que hacer? No revelar el odio. Revelar que tengo otras opciones quizás, o sentir que tengo otras opciones, pero no revelar que mi situación no es deseable. Pero tener más opciones que son deseables. Entonces, ¿cómo mejoramos nuestros manes? ¿Procurar más opciones o hacer que nuestras opciones que tenemos son más deseables? Se puede trabajar en los dos lados, más opciones o más deseable. También tengo una man fuerte cuando mi contraparte tiene menos opciones, cuando es menos fuerte la man de mi otra parte o cuando ellos me necesitan más que yo necesito a ellos. Entonces, esas son unas ideas, unos ejemplos de cuando tengo una man fuerte. Y ahora quiero hablar sobre el anexo C. Entonces, si no hay un nuevo acuerdo en la revisión del anexo C, el actual anexo C se rige. Ahora he repasado rápido, quiero entrar en eso con ustedes. Si no hay un nuevo acuerdo, el actual acuerdo C se rige. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, según la interpretación que andamos, según los técnicos, los abogados, expertos en derecho internacional, interpretación de tratados, lo que pasará es que bajaría la tarifa de la energía. ¿Por qué? Porque la deuda será pagada. Y la tarifa en Itaipu está basada en el costo de la producción, que es deuda más interés, gastos de explotación, montos a los gobiernos divididos por la cantidad contratada. Entonces, si 60% de lo que está haciendo ahora son los costos, es cero porque es pagado. Entonces, lo que pensamos que va a pasar es que el numerador, the numerator, se va a achicar. Entonces, va a achicar la tarifa. Se bajará la tarifa. Y hay modelos distintos que dicen de $44 al megavatio hora a 19, 17 dólares al megavatio hora. Estamos hablando de esa cantidad. ¿Qué? Bajaría la tarifa.
pero no cambian las fórmulas para resarcimiento, utilidades, royalties, también compensación, porque ahí hay fórmulas que explican en anexo C cómo calcular el resarcimiento que recibe ANDE o recibe Electrobras, y eso es basado en una fórmula por la energía generada, utilidades, royalties, una fórmula también. Entonces, no cambian las fórmulas, entonces no cambiarían los montos recibidos en términos de resarcimiento, utilidades, royalties, porque no hay cambio allá. Okay. Esta es la situación. Ahora lo que quiero hacer es hacer la pregunta. Entonces, dado eso, si no hay cambios al anexo C, ¿qué es la mejor alternativa a un acuerdo negociado que Paraguay tiene? ¿Qué es lo mejor que podría pasar a Paraguay si no hay cambios al anexo C? ¿Qué es lo mejor que se podría pasar a Brasil? Y estoy segura de que eso ha sido como evaluado en Brasil, porque nosotros en la Universidad de Duke hemos modelado eso también. Entonces yo sé que hay gente, hay grupos de investigación haciendo esa pregunta. Si no hay cambios al anexo C, ¿qué es lo mejor que se puede pasar en Paraguay? ¿Qué es lo mejor que se puede pasar en Brasil? Y eso, la respuesta a estas preguntas nos muestra la motivación en la negociación. Entonces, para hacer eso, quise abrir una conversación con ustedes de nuevo, como hicimos la vez pasada en un Jamboard, que es una conversación ahí en Google, donde ustedes pueden así escribir ideas. Entonces, voy a poner tengo que hacer que ustedes puedan así, ya, creo que ustedes pueden venir. Ok, ustedes ya son experts en eso, entonces si no hay un nuevo acuerdo con el anexo, sé que es lo mejor que pasará para Paraguay y para Brasil. Y ojo, acá yo pienso que lo que ustedes saben como ingenieras, ingenieros, expertos en energía, es clave, porque estamos hablando de tarifas, de electricidad, etcétera. Entonces, podrían usar aquí ese sticky note que está abajo de la flecha para poner sus ideas bajo Paraguay, bajo Brasil. Dado el escenario que he dado, que es bajar a la tarifa, porque es la interpretación que andamos con el anexo C conservado, y que más o menos no cambiará resarcimiento, royalties, utilidades, etcétera. Entonces, como 90 segundos, si no hay un nuevo acuerdo, ¿qué es lo mejor que pasará? Ya, excelente. Sus respuestas son fascinantes. Excelente. Ok, 30 segundos más.
Ok. Voy a continuar y si ustedes quieren continuar en así poniendo ideas, está bien. Yo quise mostrarles lo que nosotros desarrollamos cuando hicimos eso con obviamente más tiempo que ofrecí acá. Entonces, para mapear la mejor alternativa de Paraguay y Brasil, lo que pensamos era que habían diferentes componentes de la mejor alternativa que había que pensar, no solamente para 2024, sino para el futuro. Entonces, las componentes que habíamos que considerar eran el precio de la tarifa, el tema de renta, pero también, como estamos hablando de la situación en Paraguay y la situación en Brasil, hacer preguntas sobre el consumo de la energía, hacer también preguntas sobre otras fuentes de energía, qué opciones hay, también para analizar la mejor alternativa, dado que Itaipu no solamente se trata de energía, sino es una entidad estatal o binacional, etcétera. Hay expectativas públicas que son bastante importantes en cuanto al futuro de Itaipu. Itaipu es un objeto social, no solamente un objeto de ingeniería. Y las personas que entienden eso más que todos, imagino, son las ingenieras o los ingenieros. Porque ustedes saben que, bueno, funciona así la matemática en papel, pero en cuanto a la realidad de la sociedad, no funciona. Entonces, expectativas públicas son claves para entender el futuro de Itaipu. Y también amenazas externas que no se tratan de la política ni de los componentes del anexo C que van a ser cambiados o que son así tocados por anexo C. Entonces, pusimos esos componentes y hicimos como un análisis de qué pasará, qué es el futuro, qué es la ruta que vemos en el futuro que hay que considerar para entender nuestra motivación para llegar a acuerdos. Entonces, y ustedes, si ustedes ven eso y piensan, ay, pero ella no pensó, ellos no pensaron en tal cosa, por favor, escribí eso. Pero, ok, así modelamos. Y yo sé que hay muchas palabras en la pantalla acá, pero aquí vamos. En términos del precio de la energía, pensando que la diferencia entre energía garantizada y energía adicional no cambie, y eso también es una pregunta, pero si eso pasa, lo que pasará en Brasil es que, bueno, la tarifa bajará. Y en Paraguay también bajará la tarifa. Pero es porque Paraguay está consumiendo un monto de energía adicional y un monto pequeño de energía garantizada, que tiene una tarifa más alta. Pero cuando Paraguay continúa de incrementar su demanda, porque está creciendo en Paraguay, Paraguay va a consumir más y más y más y más de la energía cara y su precio de energía, supongo, va a subir. Porque va a estar consumiendo no solamente energía adicional, sino energía garantizada, que no tiene la misma tarifa de $44, pero 19 son más que la energía adicional, que es alrededor de 6. Entonces, lo que suponemos es que va a bajar y después subir con el consumo. ¿Qué pasa con el consumo de energía en Paraguay y Brasil? Bueno, los dos están creciendo y en Paraguay está creciendo mucho. Entonces, lo que pasará en Paraguay es consumirá más de Itaipu y Brasil consumirá menos de Itaipu porque lo que hoy en día Paraguay está cediendo a Brasil va a ser consumido en Paraguay. Okay. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, en Brasil la renta energética no cambiará. Recibe royalties, resarcimiento, utilidades, no va a cambiar. Pero en Paraguay lo que va a pasar es que no va a haber cambio al principio en los números, o depende del cambio climático, pero no va a cambiar por anexo C. Pero mientras que Paraguay usa más y más de su energía, su compensación va a bajar porque va a vender menos a Brasil. Y esa compensación hoy en día está usada para investigación como CONACYT, etcétera, para pagar desafortunadamente cuentas corrientes de parte de los gobiernos, aunque
no es obvio exactamente que es pagado con compensación, pero suponemos que es ahí. Entonces, ese monto va a bajar, porque Paraguay va a ceder menos y va a recibir menos compensación. Entonces, esta parte de la renta energética va a bajar hasta llegar a cero cuando Paraguay está usando toda su mitad. Ojo, otra cosa que va a pasar es que mientras que el consumidor paraguayo consume más de Itaipú, el consumidor paraguayo va a pagar royalties, más resarcimiento, más utilidades. Hoy en día, 93, etcétera, por ciento de los royalties están pagados por el mercado brasileño. Entonces, los royalties entran a Paraguay y no salen de los bolsillos del consumidor paraguayo. Pero cuando Itaipú representa la mitad de la mitad de Itaipú representa la mitad de la demanda en Paraguay, quiere decir que el consumidor paraguayo va a estar pagando royalties, que es como un impuesto al gobierno. Entonces, ese dinero que hoy en día entra a Paraguay desde Brasil, ahora simplemente va a ser reciclado dentro de Paraguay. Ok, y eso es muy importante en cuanto a la renta, porque quiere decir que no está entrando, está siendo así moviendo dentro de la economía. Otra pregunta, otras fuentes de energía. Bueno, son limitadas en los dos países y Brasil tiene construcciones nuevas ahora y Paraguay tiene, según lo que puedo entender, nada bajo construcción, pero está creciendo su demanda. Ok, ahora, expectativas públicas. En Paraguay hay una expectativa que energía debería ser barata porque sobra y Itaipú es muy grande. También hay una expectativa que la renta debe crecer porque es muy valiosa la energía y porque ahora la deuda se desaparece y eso. Ese monto que ahora va a deuda debería venir al gobierno para renta. Es la expectativa popular. También hay una expectativa que Itaipú se trata de soberanía. Hablamos de eso el lunes. Que en Brasil, bueno, Itaipú es una represa grande, pero es una represa de muchas. Hay una expectativa que la tarifa debe bajar. Y también hay la expectativa que, como hablamos de la vez pasada, cuando hablamos de intereses, que Itaipú se trata de seguridad energética. Ok, amenazas externas. Para los dos países son iguales. Sequía, cambio climático que vemos que es muy duro en Paraguay, muy duro en Brasil y no vemos la salida y vemos lo que publicaron en ABC Color, creo, lunes, que Itaipú apenas va a llegar a su energía garantizada, que es como un tercio menos o un cuarto menos de lo que ha producido en el pasado. Entonces, vemos hoy en día que Itaipú no está generando la misma cantidad de energía y por ende no tanta renta energética. Ahora, suponemos que las partes del gobierno que son muy financiadas por Itaipú, por la renta, por ejemplo, los municipios van a ser muy afectados. Eso es una amenaza externa. Yo imagino que nosotros con más tiempo podemos imaginar más componentes, pero nosotros en nuestro grupo intentamos así escribir lo básico y imaginar, modelar para el futuro. Ok, entonces, ¿qué vemos acá? Bueno, quiero señalar que hay algunas cosas que nos llamó la atención, especialmente del lado paraguayo, para entender la mejor alternativa que Paraguay tiene. Ok. En rojo, se sube el precio, va a subir con la demanda, compensación se baja con tiempo, el consumidor paraguayo pagará más, pagará por los royalties que hoy en día el gobierno está recibiendo desde el lado brasileño, va a venir del consumidor paraguayo. Entonces, la renta no va a ser como renta externa, sino impuestos internos. Y hay expectativas públicas de que la energía debería ser barata, pero si sube el precio de energía y que la renta debería crecer, pero baja la compensación y los royalties van a ser, bueno, impuestos a los consumidores paraguayos. Yo imagino que cuando eso pase va a ser como un shock
un shock político. ¿Por qué? Porque hay expectativas y la realidad es tan diferente. Y imagino que va a generar rechazo popular y que para cualquier gobierno que están así en el Palacio de los López va a tener que lidiar con algo muy fuerte y un enojo muy fuerte público y popular al ver esa tensión. Yo no veo que eso va a ser algo muy tranqui, sino que va a ser como más, va a ser como una traición. Y no sé qué va a pasar con el gobierno que tiene que manejar ese problema en vida real. Eso. Segundo, entonces Paraguay consumirá más de ITPUB nacional y no hay nada bajo construcción. Entonces, es un punto de inflexión muy importante. Primero, se acaba el superávit, esa cantidad enorme de energía que podría ser usado de manera muy interesante para arrancar industrias. Y llegamos a la pregunta, ok, cuando Paraguay llega a su mitad, ¿de dónde va a venir más energía si no hay nada en construcción ahora? ¿De dónde? Bueno, quizás por más tiempo podemos hacer eso y eso y eso. Bueno, quizás. Pero es la pérdida de un recurso único, que es un excedente enorme de energía renovable en un tiempo de cambio climático, cuando todo el mundo está poniendo más y más y más valor en energía renovable, que es muy importante, es perder ese excedente y es no tener dónde ir más. Entonces, la mejor alternativa a un acuerdo negociado, más conveniente para Paraguay, tiene un plan para aprovechar el superávit energético para generar desarrollo, evita el shock político de la baja y suba de precios de energía para el público en Paraguay, lía con el futuro de que royalties, etcétera, van a ser una forma de impuestos al consumidor paraguayo bajo otro nombre, redireccione la renta a proyectos de largo plazo en vez de cortoplacismo, que sufre shocks cuando hay menos royalties en un año. Y, ojo, construye otras fuentes de energía renovable. Desde nuestra perspectiva, cualquier alternativa que Paraguay tiene, que sería como alternativas que serían beneficiosas para el país y para ayudarse a poder aceptar o rechazar o proponer en la mesa con Brasil, tendría que solucionar esos problemas y se puede. Entonces, lo que sugerimos es esta solución, un plan de industrialización verde que incluye nuevas fuentes de energía más un fondo de recursos naturales. Nosotros hemos hablado mucho sobre la necesidad de un plan de industrialización verde y ahora les quiero comentar una manera clave que llegamos a la necesidad de un plan de industrialización no era por el lado de negocio, sino el lado de negociación. De entender que Paraguay necesita mejorar su MAN y la manera de hacerlo es un plan de industrialización. Así llegamos a esa conclusión. Y, ok, pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo armamos eso? Bueno, ok, una sugerencia, un plan de industrialización verde. Hemos hablado con FP1, la FIUNA, FALDA, ahí hay potencia para desarrollar un plan de industrialización verde. No solamente allá, con más, pero yo pienso que en la Universidad Nacional hay capacidad para hacer este plan. ¿Qué? Nuevas fuentes de energía. Bueno, también hay que considerar el plan maestro que está proponiendo la ANDE. Es fascinante y tiene ideas de cómo lidiar con ese crecimiento en la demanda paraguaya. Entonces hay que aprobar y cumplir con el plan maestro de la ANDE. Y un fondo de recursos naturales. Bueno, en una publicación que hicimos hace años, sugerimos una combinación como un banco
de recursos naturales, donde los fondos, los beneficios van a algo que sería una combinación de lo que era el Fondo de Cobre, que ahora tiene otro nombre, Fondo de Desarrollo de Botswana, y el Oil Fund de Noruega, que también tiene otro nombre ahora. Algo que sería como una inversión, un banco o una bolsa, un fondo de recursos naturales, donde generaría los beneficios, interés o inversiones o gana beneficio que podría ser invertido en desarrollo. Eso es una idea de cosas que ya han sido escritas o de conversaciones que ya están pasando y que podrían así ser unidas para mejorar la posición, la mejor alternativa a un acuerdo negociado que tiene Paraguay. Si tiene todo eso, Paraguay podría venir a la mesa con Brasil y decir, ok, si baja la tarifa, bien. Si no baja la tarifa, bien. Porque ya tenemos un plan de cómo vamos a usar energía, cómo vamos a generar más energía y no ser tan dependiente de Itaipú y tan dependiente de las dinámicas entre Itaipú y no tan dependiente en la renta energética para a costos corrientes que deberían ser pagados en otra manera. Entonces, eso es lo que quise sugerir. Estoy muy interesada en sus reacciones, etcétera. Entonces, un tiempo para pregunta y debate. Excelente, doctora Folch. Entonces está abierto ahora el foro para preguntas de parte del auditorio. Por favor, si quieren levantar la mano, utilizar el chat. Sí, yo veo que... Ok, quiero empezar con la pregunta de Fran Gutiérrez. ¿Qué es la mejor alternativa a un acuerdo negociado para Brasil? Bajará la tarifa. Eso es lo que pasará. ¿Qué pasará? Su energía será más barata. El consumo en Paraguay va a aumentar. Brasil tendrá que buscar otras fuentes de energía y por eso está construyendo otras fuentes de energía, especialmente eólicos. Ahora está en el tema de usinas térmicas. Otra solución sería, ¿cómo se dice? Pump. Reponer el agua de sus embalses en tiempos de no necesidad de usar energía excedente para rellenar sus embalses y no dejar que salga el agua de Brasil. Eso es lo que podría ser Brasil. Lo que quiere decir que es muy conveniente para ellos. Sumaán. Sumaán es muy parecida a lo que ellos están diciendo en lo que va a pasar en Itaipú. Algunas preguntas, si quieren levantar la mano y hacer algún comentario, en todo caso, a viva voz. Abierto a todo. O a correcciones, no, eso es lo que pienso pasar, etcétera. Ya. El ingeniero Reline y después el ingeniero Garay. Adelante. Gracias, Victorio. Excelente, Cristine, tu forma de orientarnos. Y yo veo que de las tres alternativas, plan industrial, plan de obras de generación, transmisión y distribución de la ANDE, y el último, el fondo de inversiones, lo que ya existe y es concreto es el plan de ANDE. Lo único que a la ANDE, como una parte de esto, Cristine, para que vaya en tiempo y forma
nosotros consumamos más, hay que ayudarle o exigirle que en tiempo y forma su planificación se cumpla en las obras que dice su plan. Ahora, a los dos no conviene esos puntos: renta, royalty, revalúo de capital, que no sé si también qué pensás. Y referente a eso de impuesto, Cristina, no entendí bien, porque te voy a decir algo. Si la tarifa bajó a 17, creo que sale en energía después, lo único que va a ser un poco más caro que la energía excedente actual. Y otro de los temas que hay que definir, si vamos a seguir separando energía o tener una única tarifa de energía, porque las máquinas dan mucho más de eso que dijiste. Vos sabés eso. Consulto, ¿acaso la ANDE, al comprar más barato, al usar más, sabe el país, Hacienda, de que va a empezar a disminuir sus ingresos? Entonces, esto es para mí muy preocupante, porque yo cada vez más me asusta nuestra desorganización, señora doctora Cristina. Por eso, esa es mi consulta. ¿Cómo nosotros ayudamos a los dos puntos que son nuestro más débil? Lo del Brasil, comparto lo que te preguntó, lo que le respondiste a Gutiérrez. No solo ahora, el general Ferreira ya dijo que va a bajar la tarifa en el 2022. Gracias, esa es la consulta. Ingeniero Garay. Doctora, no sé si usted había advertido de que no consideramos acá las cuestiones de voluntad, digamos, voluntad política. Pero me parece buenísimo este man que usted estuvo construyendo, ¿verdad? Pero, ¿cómo entrar a solucionar el problema que tenemos? Y tal vez, conociéndole al doctor Auxilia, una de las pocas personas que creo que va a dar todo de sí y va a tratar de hacer lo que se tiene que hacer. Pero tenemos este problema de que hasta se puede hacer el MAM, pero el que tiene la voluntad política puede no ni siquiera publicar el mejor MAM, sino publicar sencillamente el MAM que le conviene. Entonces, si uno entra a ver lo que ha pasado hasta ahora y todas las dificultades que hemos tenido en todo este tiempo, ese es el mayor problema que tenemos. Pero bueno, tal vez no sea nada nuevo para usted, pero sencillamente quiero decirle que sí, el MAM que usted propone es muy bueno, pero ¿cómo hacer para que ese MAM, el mejor MAM, de alguna manera sea utilizado? Ese es el problema. Buenas preguntas. Pienso que aquí en nuestra conversación hay mucho entendimiento sobre el anexo C, sobre Itaipú, etc. Pero yo pienso que en general en Paraguay hay unas cosas que son quizás obvias desde la perspectiva de la Facultad Politécnica o la Facultad de Ingeniería, que no son obvias y que hay que decir en palabras básicas. Uno es que el consumo en Paraguay está aumentando y cuando llegue a su mitad, Paraguay va a tener que buscar energía en otra parte. Yo sé que eso es obvio
acá y que ustedes, bueno, pero eso es, en nuestras primeras clases, es 101, 101, es obvio. Pero yo no pienso que en general en Paraguay hay una internalización de esa realidad. Y que lo que hay que hacer es que si Itaipú tomó 20 años en construcción, con una construcción complicada, ¿no? Entonces quiere decir que hay que empezar ahora para construir para el futuro. Porque si no, ¿de dónde va a sacar Paraguay energía? Y una posibilidad sería comprar del lado brasileño en Itaipú. Y mi pregunta es si Paraguay pagaría compensación a Brasil. Normalmente cuando yo digo eso, la idea de pagar compensación es como un susto suficiente para despertar a la gente. Hay que comunicar algo básico ahí. Y eso es un problema político para el gobierno de turno. El gobierno de turno que tiene que lidiar con un precio de energía subiendo, si Ande baja, no baja la tarifa que cobra así a la gente que paga la tarifa, porque sabemos que muchas personas no pagan por la electricidad acá, pero si mantiene así igual, ok, no va a experimentar la gente ese sube y baja, pero la gente piensa que va a bajar. Si baja la tarifa, va a bajar su factura. Y si no pasa eso, es un problema político. Entonces hay que explicar al gobierno, a la gente, los políticos, ojo, hay 3 o 4 crisis que ustedes van a tener que vivir. Y lo que hemos visto es que el público en Paraguay es muy sensible cuando se trata de la energía y cuando se trata de Itaipú. Lo que vemos por lo que pasó en 2019 es un ejemplo. Con el acuerdo de mayo 24, que es conocido como el acuerdo secreto. Entonces hay que decir, este va a sumar a un crisis político. Y cuando alguien encuentra la manera de explicar a la gente en Paraguay, ahora los royalties que están siendo usados para lo que hace Hacienda con los royalties. Esos royalties antes venían de Brasil porque venían la gran mayoría de la energía paraguaya era vendida en Brasil, pero ahora todo eso viene de ustedes. Es una forma de poner un fee, una multa en el consumo de energía. Y eso es, porque digo yo, un impuesto. No es un impuesto, pero es como un impuesto. Si consumo energía, pago royalties. Y yo pienso, wow, tanta renta energética tenemos acá en Paraguay, pero nosotros estamos pagando eso. No está entrando de afuera como era, y era como dinero extra para entrar en nuestro país. No, viene del consumo dentro del país. Y eso, yo pienso que la gente es... hay un mensaje que uno puede poner sobre eso que podría causar problemas para un gobierno. El gobierno de turno que tiene que decir, oh, eso era dinero de afuera, pero ahora es simplemente dinero de ustedes, de nuevo. Yo pienso que ahí hay crisis, hay shocks políticos porque no va con la expectativa pública. En la Facultad Politécnica, en la Facultad de Ingeniería, ustedes manejan eso, pero no pienso que en el Congreso están claros con eso. No, sinceramente no pienso. Algunos sí, pero algunos no. Tampoco pienso que en los ministerios es obvio. Y la gente en Paraguay en común, no. ¿Por qué? No porque no son inteligentes.
porque el tema de energía es muy técnico, pero también hay que ser traducido a la situación que siente la gente. La gente no va a querer entender qué es un megavatio hora, pero sí va a querer entender, entonces hay más montos que nosotros estamos pagando al gobierno, que el gobierno administra de tal manera como administra royalties. Yo pienso que la gente entiende eso. Y eso hay que comunicar. ¿Por qué? Porque estamos en una democracia acá en Paraguay. Se dice que Paraguay es una democracia. Entonces hay que rendir cuentas al pueblo que manda. Tienen el derecho, el pueblo tiene el derecho de saber qué está pasando con sus recursos. Y segundo, hay que comunicar eso porque es por la presión de la ciudadanía que el gobierno reacciona. Entonces, por eso estoy poniendo tanto enfoque en esa parte, porque lo que dijo el ingeniero Garay, sí, lo que no es difícil es ingeniería de una mega represa como Itaipú. Lo que es muy difícil es la voluntad política. Un Itaipú, ustedes ya pueden construir. Voluntad política más difícil. Y entonces la manera de hacerlo es informar a la gente. Eso es lo que pienso yo. Y pienso que eso es por eso tenemos que tener una mesa interdisciplinaria. Excelente, doctora Force. Creo que usted ha colocado uno de los temas centrales en toda esta historia, ¿no? Que se llama manejo de la información clara y transparencia. En este momento nadie habla de manera abierta la situación financiera de ANDE, la delicada situación financiera de la empresa que finalmente administra esa energía. Nadie habla de eso, ¿no? Que se mantiene en una buena parte gracias a que se ha eliminado el famoso acuerdo secreto, que si se hubiese mantenido, la situación de ANDE hubiese sido hoy día mucho peor. Nadie habla de esa situación. Nadie habla de la crisis hidrológica que está pasando en la región, la cuenca del río Paraná, que es sobre la cuenca en el que descansan prácticamente todo nuestro sistema eléctrico, que no se siente porque, bueno, tenemos Itaipú, tenemos Yacyretá, tenemos un excedente allí, pero si estuviésemos en unos años más, en la situación que podríamos estar en unos años más de mayor demanda, sí se estaría sintiendo. Y allí viene la gran importancia de pensar en lo que usted dice también, que son las fuentes alternativas, es decir, cómo va a realizarse la expansión del parque generador de Paraguay. El plan maestro de la ANDE es la primera vez que incluye generación en muchísimos años. Y en ese plan maestro, la generación que incluye es solar, algunas pequeñas centrales hidroeléctricas, y no incluye, por ejemplo, porque no depende de la ANDE, pero sí del gobierno nacional, las futuras centrales hidroeléctricas binacionales. Hay toda una discusión que no se está dando en el sector eléctrico. Entretenidos nosotros con el tema de renta, mercado, rentas hidroeléctricas, y todo, no, toda la discusión sobre lo que se está colocando aquí y que el ingeniero Reline lo conoce muy bien, porque ya le escuché también apuntando a este problema, la discusión sobre la expansión del parque generador no se discute, ¿no? Hay cuestiones relacionadas con generación distribuida que tampoco se están discutiendo de manera abierta, ¿no? Entonces son puntos centrales. Y transparencia. Transparencia y transparencia es lo que he destacado, por ejemplo, en el caso de Itaipú, en el caso de la ANDE también, en el caso de todos los recursos públicos, porque finalmente el dinero que está en juego es el dinero del pueblo paraguayo. No es ni dinero de la ANDE, ni de Itaipú, ni de nuestro, es de todo el pueblo paraguayo, ¿no? Entonces, transparencia en el uso de los recursos, ¿no? Eso es fundamental.
No quiero hablar más y dejar entonces el auditorio a los demás. Yo sí voy a decir que en nuestro verano, invierno paraguayo, teníamos un programa que se llama Duke Engage, que es un programa de pasantía de 8 semanas. Teníamos 9 alumnos de grado de Duke de diferentes disciplinas haciendo pasantías virtuales y también aprendiendo mucho sobre el desarrollo sostenible y sustentable en Paraguay. Y también estudiando el tema de Itaipú. Y los alumnos, la tarea que dimos a los alumnos es, ok, ustedes saben algo de Paraguay, crean ideas que serían para innovaciones, empresas, emprendimientos que serían útiles para Paraguay, que ayudaría a Paraguay, que generarían desarrollo sostenible y sustentable. Entonces, los alumnos por semanas trabajaron sobre ideas para empresas, para industrias. Y entonces estaban así intentando de ver cómo hacer cemento verde, cómo hacer granjas verticales en las ciudades. Así estaban trabajando mucho. Y tuvimos una presentación del plan maestro de la ANDE. Era muy técnica, porque era ANDE para ANDE presentando a nosotros. Y la reacción de los alumnos era de emoción. Estaban escribiendo en WhatsApp, vamos a ir a Paraguay, ojalá que salga eso, podríamos hacer tantas cosas en Paraguay, ay, ojalá. Un ingeniero había, el resto, políticas públicas, economía, así, pero las ideas del plan maestro eran tan emocionantes, las ideas tan técnicas del plan eran tan emocionantes para alumnos, no ingenieras, que no tenían nada que ver con ingeniería. Lo que quiero decir con eso es que hay ideas y estrategias en Paraguay hoy en día que si se cumplen podrían atraer la energía más importante en el mundo, que es la energía de los jóvenes. Entonces, ¿qué hay que hacer? Comunicación, planificación, cumplimiento en el gobierno. Entonces, yo pienso que la parte de la universidad es exponer ideas y desarrollar ideas, como estamos haciendo, como ustedes generan ideas para emprendimientos todo el tiempo, estoy segura, porque escucho. Pero con eso quiero decir que no había, en todo el verano, no vi tanta energía y excitement con el plan maestro de la ANDE, porque era concreto. Excelente, profe Cristina. Ahora, gente, como dijo el profe Auxilia, el dinero que está es del Paraguay, es de nosotros, los paraguayos. Y hay que construir, la profesora Cristina dijo que hay que construir la estrategia para encontrar el MAM. Entonces, pero ustedes se preguntarán, pero ¿cómo nosotros desde acá vamos a construir la estrategia? Bueno, acuérdense que somos la universidad y vamos a exponer los resultados. Entonces, para eso les voy a invitar, para que ustedes digan, mira, yo fui parte de ese MAM, les estaré pasando un link para que puedan completar, ¿sí? Para diseñar nuestro MAM, para diseñar cuál es nuestra estrategia, ¿sí? Que nos beneficiaría. Entonces, ahí le mandé el link para que puedan completar. Y poder diseñar nuestro MAM. Lo que sí les voy a pedir es que ordenen de forma decreciente. Si, por ejemplo, al primero le pusieron media, ¿sí? Los siguientes no pueden ser mayor a la media. Tienen que ser media baja, inferior a la media. ¿Sí? Para poder diseñar nuestra
estrategia. Esteban. Gracias. Buenas noches a todos, a los integrantes del panel. Acá hay una cuestión muy importante que tenemos que decir. Yo creo que ideas, hay muchas, muy buenas ideas, que pueden servirnos para la utilización de nuestra energía en la binacional y que realmente le demos valor agregado. Porque hoy la discusión es como que la cuestión es la tarifa nomás. Que va a bajar, que se puede mantener, que puede subir. Desde el sector, de un sector del gobierno se habla de que lo más importante es ver qué hacemos con la tarifa. Si, por ejemplo, a la ANDE le conviene que la tarifa baje a lo mínimo. ¿Por qué? Porque va a poder sostener la tarifa que tiene hoy y probablemente hacer algunas inversiones porque hoy está trabajando a déficit. La ANDE va a empezar a pagar deudas a partir del 2023 y va a ir con un crecimiento exponencial, la curva va a ir hacia arriba y que con una tarifa cara le va a ser imposible sostener y pagar eso. La gente cree y hay mucha gente que alimenta eso de que porque baja la tarifa de Itaipú también va a bajar la tarifa de la ANDE y eso no es cierto. Lo máximo que se va a hacer es mantener. ¿Por qué? Porque a la ANDE nunca le dieron la autonomía para poder sostener su tarifa, para poder cumplir con su plan maestro y hoy estamos atrasados más que nunca. De que con la tarifa baja van a venir las inversiones y también es una mentira, puede ser un elemento que sirva para que la gente venga, pero mientras no haya seguridad jurídica en nuestro país, no van a venir nadie, ni el que tenga la mejor idea del mundo va a venir acá. O sea que es mentira que con una tarifa baja y con una presión tributaria por el suelo vamos a tener acá gente que van a venir a invertir. No es cierto eso. Acá tiene que haber seguridad jurídica y eso no hay y no se ve en el espectro de que va a mejorar eso. Entonces, la discusión es, ¿qué hacemos? Nosotros en ANDE estamos preocupados. Hoy hay una crisis ideológica que probablemente nos va a afectar y grande. ¿De dónde vamos a sacar nosotros la energía eléctrica? Si la generación en Itaipú va bajando, también va bajando en Yacineta. En Acaraí probablemente se cierre. Hoy están generando solamente ya 2 máquinas, ya de las 4 que hay. Entonces, preocupa porque Itaipú no solamente es ANDE, o tiene que ser ANDE la que tiene que discutir. Como hablamos acá, es del Paraguay y tenemos que discutirlo todos. ¿Y qué hacemos del dinero que viene? Y hoy el rentismo, ¿para qué sirve la renta eléctrica? Para calzar el déficit fiscal en el presupuesto general de gasto de la nación. Para, entre comillas, mandar a FONACIDE, a la Fuerza de Tarea Conjunta que ningún resultado tiene en el norte con el EPP, escuelas que se caen, escuelas que no hay, infraestructura en salud que no hay, remedios que no hay en los hospitales, pero sin embargo ahí van nuestra renta eléctrica, ¿verdad? Entonces, yo creo que es importante la discusión y nosotros venimos discutiendo desde hace tiempo esto. Yo creo que las fuentes de generación tienen que darse a través de Itaipú. Hoy hay muchas cosas que se hacen con Itaipú y se incluyen en la tarifa. O sea que no es que la tarifa está compuesta solamente de los componentes que allí se ponen. Se ponen lo que se quiere, lo que los gobiernos quieren. Para que Paraguay se calle, se le puede hacer un puente. Y nos regalaron los brasileños. Dicen, no, pero está en el presupuesto de Itaipú. Los puentes que se están haciendo ahora sobre el río Paraná, y otro que se está haciendo sobre el río Paraguay para la ruta bioceánica. O sea que acá la renta de Itaipú sostuvo y va a seguir sosteniendo de la forma que se está dando para financiar o para
¿cómo se dice eso de seguir sosteniendo para que nuestro impuesto sea bajo, nuestra presión tributaria sea baja y que las obras se hagan a través de Itaipú para servicio de la ganadería, los commodities, la soja, el maíz, para que salga más rápido su camino al mar, para poder, o sea, nosotros ya no estamos de acuerdo, y esa es una primera cuestión, no estamos de acuerdo que Itaipú siga sosteniendo la presión tributaria baja. Tenemos que hablar de una vez de una justicia fiscal antes que preocuparnos mucho de la tarifa. Itaipú puede servirnos para hacer varias fuentes de energía, el oxígeno, la fuente de generación que necesita hoy ANDE y que está en su plan maestro, podemos financiarlo a través de Itaipú, metemos en la tarifa. Finalmente, hoy, como dijo Cristina, todo lo que está entrando nomás luego de los royalties nosotros estamos generando. Podemos seguir haciendo que Itaipú pueda financiar fuentes de generación y metemos en la tarifa. Si total lo venimos haciendo así de hace mucho tiempo, ¿cuál sería la imposibilidad de que hagamos eso, ¿verdad? Entonces, yo creo que es importante el debate. Lastimosamente se vino esta pandemia que solamente permite que conversemos virtualmente, y muchas veces la discusión virtual da resultados, pero para la mayoría no, porque mucha gente no quiere estar frente al teléfono o frente a la computadora 1 hora, 2 horas, pero sin embargo, si estamos en una reunión y por lo menos 1 hora podemos conversar frente a frente y decir un montón de cosas. La gente necesita información, hay muchas mentiras, hay muchas medias verdades, de que va a bajar la tarifa y que no tenemos que pagar nosotros, los más pobres, no tenemos que pagar energía, y la ANDE tiene que bajar, y el sector industrial también que pide que baje la energía, y no sabe cómo se sostiene la ANDE, que tiene deudas, que está endeudado hasta los cogotes, porque no se le permitió, porque la tarifa es un cucu hoy el día, no es como en el Brasil, que ya te viene nomás en la boleta el 7%, y ahora con el problema hidrológico va subiendo la energía eléctrica. Y a nosotros nos preocupa también otra cuestión con el tema de la privatización que se quiere dar en Electrobras, que hoy está con algunos problemas, ¿verdad? Finalmente, la bajada de tarifa, y con que el Brasil otra vez lleve toda nuestra energía, va a servir para que nosotros demos energía barata, para que Brasil pueda meter en el mix de su tarifa y bajar un poco la tarifa con la tarifa de Itaipú, porque va a llevar energía muy barata. Hoy, ayer estábamos hablando con compañeros brasileros en una reunión virtual, y ellos nos confirmaban el costo de la tarifa está elevadísimo en la generación en el Brasil, y de hecho, nosotros desde hace mucho sabemos que Brasil quiere que baje la energía. Ellos van a querer hacer respetar lo que dice el anexo C. Desaparece la deuda, queda el costo al mínimo, y eso es lo que ellos quieren, porque eso les conviene a ellos, porque van a llevar energía barata de Itaipú al Brasil, y también van a llegar nuestra energía barata hacia el Brasil, lo que nosotros no utilizamos, y van a venderlo al precio que a ellos les convenga. Entonces, es eso lo que no podemos permitirnos más nosotros hoy. Entonces, tenemos que buscar alternativas. Y yo creo que una de las alternativas es que Itaipú financie a través de la tarifa la búsqueda de fuentes de generación para el país. Y en este caso puede ser para los dos países, ¿por qué no? Entonces, nosotros necesitamos fuentes de generación. Hace mucho hablábamos de que teníamos la energía per cápita más elevada del mundo. Hoy tiene plazos. No sé si va a alcanzar 10 años. Entonces, la construcción de una fuente de generación, y no es cosa muy rápida, y el sector privado no lo va a hacer. Yo creo que el Estado va a ser encargado de hacer eso, y se tiene que discutir eso. Entonces, pero
hay que desmistificar muchas cosas acá. De hecho, se desmitificó. Antes la discusión de esta cuestión era reservada para los ingenieros. No teníamos participación los trabajadores, mucho menos. Nosotros en el 98 habíamos denunciado la deuda espuria y nadie nos hizo caso. Es más, se reían de nosotros. Éramos los boludos de la cuestión. Sin embargo, hoy la Contraloría confirma de que hubo una mentira y gran mentira en la cuestión de la aceptación por parte de ANDE de la tarifa que financiamos nosotros miti con los brasileños cuando ellos se llevaron el 97% de la energía generada en Itaipú. Entonces, me parece importante esto. Yo no escuché la primera parte, recién llegué a mi casa. Pido disculpas por eso, pero es importante hacer este tipo de debates y que construya realmente, porque acá se dice un montón de cosas que muchas veces no colabora. Y yo sé, nosotros hablamos con el presidente de la ANDE. A la ANDE le conviene que la tarifa baje. ¿Y al país qué le conviene? Discutamos qué le conviene al país y que también salga satisfecha la ANDE. Pero no podemos quedarnos que esto es una cuestión de tarifa nomás, que va a bajar y que es inexorable que baje. No tiene que ser esa la discusión. Gracias. Excelente, profesor. Alexandro. Doctora Cristina, complementando lo que muy bien relató el amigo Esteban Montanía, y si bien no viene al tema, ya que él habló de eso, yo no estoy de acuerdo con lo que él habló sobre la deuda espuria, porque yo estuve en Itaipú cuando puse en servicio máquina 1, 2, 3, 4, energía de prueba, tarifa experimental, no era tarifa comercial. Entonces, hasta ahí nomás, ese es otro tema, pero sería lindo, Auxilia, hacer un debate interno al respecto. Yo no hablo de la parte política, sí conozco cómo, porque fui actor de eso. La ANDE nunca habló de la energía de prueba gratis que recibió durante más de 15 años a cambio. ¿Por qué mi jefe ese no dijeron? Es otro problema. Pero volviendo al tema que citaste, voy a irme más enfocado a tu reunión y a lo que Brasil querría, lo que planteó como fortaleza para ello es mantener la tarifa. La realidad de lo que se tocó ya, que gusto o no guste, la Electrobras ya se privatizó, ya hay una ley al respecto aprobada por el Congreso y sancionada por el presidente. Y a mí me llamó la atención y eso quiero preguntarte. El actual director general brasileño recordó la palabra del anterior, el director general Luna, cuando dijo, se le preguntó, ¿qué puede pasar en Itaipú en el 2023 sobre el anexo C? Dijo, todo puede servir igual. Como vos tocaste bien el tema, va a bajar la tarifa, se pagó la deuda y ellos lo que siguen tienen interés, que es la parte de ahora de los 660 millones de dólares que corre a partir del año que viene en la actualización tecnológica de los equipos de comando, control y protección. Estas palabras que quiero dejar ahí para usted y toda la platea. ¿Y por qué Brasil, Itaipú no puede ser más una empresa que busque lucro? O sea, es una empresa, hoy Itaipú, cero gasto, igual al costo de la tarifa. Y me quedé pensando, ya sé, Hermógenes, que se va a crear una
otro ente público en el Brasil hasta ahora para administrar Itaipu, y el nuclear también no hay nada, pero eso va a ocurrir. Sino, esa es mi pregunta. ¿Por qué no busquemos lucro los dos? A lo mejor nos conviene. Gracias, Cristina. Doctor, no te escuchamos. Profe Auxilia, no te escuchamos. ¿Me escuchan? Ya. No, hay una pregunta en el chat, doctora Folch, con relación a cuál sería el MAN de Brasil, según los estudios que han hecho en Duke, y qué tipo de desarrollo analítico se ha realizado con relación a eso. La MAN de Brasil, la mejor alternativa a un acuerdo negociado para Brasil, si modelamos lo simple, es la tarifa baja y lo que está ya pasando, que es el consumo en Paraguay está aumentando, entonces Brasil obtendrá menos energía de Itaipu. Entonces, hay dos cosas allá que Brasil ya tiene que pensar. Va a haber menos energía de Itaipu, entonces tiene que reemplazar o encontrar otras fuentes que no son Itaipu para encontrar lo que ahora va a ser consumido en Paraguay. Y también su consumo interno está creciendo, ¿no? Okay. Entonces, lo que Brasil ha hecho con eso es pensar, bueno, es un punto de vulnerabilidad, no para la negociación, sino para nuestra economía. Entonces, lo que está haciendo Brasil es, tiene un plan de desarrollar más fuentes de energía. Entonces, su MAN es construir más fuentes de energía y tener una tarifa baja de Itaipu, que suena mucho como lo que ya están planteando. Entonces, lo que yo diría es que para Brasil, su mejor alternativa a un acuerdo negociado es lo que están, es lo que están planteando. ¿Por qué? Porque tienen sus intereses muy claros en Itaipu. Sus consumidores más grandes son las industrias en Brasil, y las industrias en Brasil tienen, como hicimos un stakeholder analysis, un análisis el lunes sobre los grupos más interesados y participantes en la negociación. Los más afectados por la tarifa y por los resultados de esa parte de anexo C, son los consumidores grandes, ¿no? Entonces, y ellos tienen la capacidad de hacer lobby a ellos que toman la decisión, que es el poder ejecutivo. Mientras tanto que en Paraguay, la industria usa leña. He visto con mis propios ojos la soja usando leña. Entonces, no hay tanto interés en Paraguay. Perdón, voy a toser. Aurelio Figueredo levantó la mano. Carlos Garay y después Aurelio Figueredo, creo que están. Se te corta, Cristina, no se te escucha. Perdón, es que estoy toseando. Tengo un poquito de asma, perdón, que yo comparto mi... Sí, pero... No se preocupe, doctora. Mientras tanto, si Carlos Garay y Aurelio Figueredo pueden realizar entonces sus intervenciones, y con eso estaríamos terminando la parte de preguntas por la hora, ¿no? Entonces, comentarían y preguntarían Carlos Garay, Aurelio Figueredo, después la doctora Folch, y con eso estaríamos terminando, ¿no? Carlos Garay parece que mantuvo nomás la mano, no bajó. Perdón, Aurelio entonces. Sí, yo no sé si lo que voy a presentar es un MAN, pero querría compartir con usted algunas ideas que tengo con relación al anexo C y principalmente con la sesión de energía. Para analizar lo que ha sucedido en Itaipu, lo que se podría hacer y lo que se podría hacer, tenemos que ir por parte.
En el actual anexo C se estableció hace 50 años la figura de cesión de energía, tal vez necesaria en esa época para garantizar pagos de los préstamos que se tenían que hacer para la construcción de Itaipú, observándose en este hecho una pérdida de soberanía sobre los precios de comercialización de la energía generada para Paraguay en dicha hidroeléctrica. 1. Itaipú es un mega generador de energía binacional. 2. La energía producida es propiedad de ANDE en Paraguay y de Electrobras en Brasil. 3. Un tratado no puede contemplar ni obligar a un país la comercialización del producto generado en el ente binacional, teniendo en cuenta que lo generado es propiedad de las empresas nacionales públicas, privadas o mixtas de cada país, y menos aún a precios que no correspondan, sin previo acuerdo establecido bajo las normas del país que va a vender la energía. 4. El volumen grande de energía disponible no utilizado en el consumo interno y que puede ser exportado exige una transparencia en la comercialización con miras a establecer el precio óptimo para beneficio del país. Y esto se podría conseguir con una licitación internacional. 5. La ANDE, conjuntamente con otras instituciones y asesoramiento nacional o internacional, tendría que estar preparando un PDC para una licitación internacional de por lo menos 3 bloques de 10.000 gigawatt-hora año para su comercialización en el mercado internacional, en forma conjunta o separada. Para cada bloque se debe establecer, entre otras cosas, las condiciones, el tiempo, el precio base y la forma en que se comercializará la energía generada. Expectativa de ingreso mínimo por venta de energía no consumida internamente, $1.500 millones al año. 6. Siguiendo los lineamientos anteriores con el Brasil, lo único que se tendría que negociar es el presupuesto de Itaipú y podría ser solamente el de mantenimiento y operación, teniendo en cuenta que los dos países se dividirían el consumo de la energía en partes iguales. No tiene sentido que ANDE pague por royalties a Itaipú y luego Itaipú remita al Ministerio de Hacienda esos consumos emitidos por Itaipú mes a mes. Así también con los otros ítems con el cual se elabora el actual presupuesto de Itaipú. ANDE pagó en el 2020 por energía de los generadores en torno a $500 millones. Dato a confirmar, esto no lo tengo muy claro, pero más o menos sería ese valor. Monto suficiente para cubrir el 50% del presupuesto de mantenimiento y operación de Itaipú y pagar al Ministerio de Hacienda el monto equivalente a los actuales royalties por la totalidad de la energía producida en Itaipú que correspondan a Paraguay. 8. Riesgo a asumir. Brasil y Argentina deciden no comprar ni un solo megawatt de Itaipú, algo improbable. La necesidad de energía para un país en desarrollo es algo inevitable. La sustitución de 30.000 gigawatt-hora año no se puede hacer de la noche a la mañana, y menos aún con la crisis climática, por lo que actualmente está atravesando el continente. En caso de ocurrir eso, se dejaría de ingresar al Ministerio de Hacienda el monto que actualmente recibe por cesión de energía y ANDE dejaría de percibir otros montos. El consumidor podría recibir mayor cantidad de energía por el mismo monto que actualmente paga y se tendría que intensificar la búsqueda de altos consumidores de energía para instalarse en el país. Precio de la energía para el consumo interno puede depender del desarrollo de la licitación y del ingreso por la venta de la energía no consumida. Es una cuestión interna a ser resuelta por las autoridades del gobierno de turno. Esto yo lo escribí, la opinión que tengo con relación a lo que se puede hacer con el tema de la cesión de energía, principalmente en las renegociaciones con Itaipú. Lo que la doctora habló sobre el MAN propuesto es algo muy interesante, pero tiene su tiempo. Paraguay lleva su tiempo de ejecución. Paraguay tiene que pensar qué va a hacer en esa ventana de tiempo de 10 años con el excedente de su energía. Y ese excedente puede generar muchos recursos para llevar a cabo los proyectos que la doctora ha propuesto. Eso quería compartir con el grupo para que tengan, es una idea que tengo con relación a este tema. Muchas gracias.
Excelente, señor Aurelio Figueredo. Disculpe, ¿usted de qué institución es? Yo soy funcionario, o bueno, actualmente soy jubilado de la CONATEL y estoy en el laboratorio del Departamento de Electrónica y Electricidad de la FP1. Aquí de la Politécnica, entonces. Muchas gracias. Bueno, nosotros hemos hablado por 1 hora y media y hemos compartido ideas, etcétera. Entonces, el próximo paso que hago es invitarles a ustedes a participar mañana en la presentación que FP1 va a continuar. Yo quisiera decir por qué es tan importante. Porque van a escuchar la perspectiva de brasileros. Punto. Así es. Y brasileros que van a venir a Paraguay para hablar desde sus perspectivas sobre energía. Me parece clave eso. Y también me parece muy importante y notable que la Facultad Politécnica pudo invitar gente de Brasil para hablar sobre eso. Es un logro para la Universidad Nacional. Entonces, invito a todos ustedes a estar presentes y también a estar presente en nuestra mesa redonda el lunes. Muchísimas gracias. Yo pienso que esto va a ser compartido, estos videos van a ser compartidos en línea y entonces pueden verlo de nuevo o compartirlo. Pero estaré yo también viendo, escuchando y participando. Muchísimas gracias. Ok, muchísimas gracias, Cristín. Me anoto ya. Como dijo Cristín, mañana estaremos escuchando, vamos a tener de vuelta una ponencia. Le estaremos escuchando a un profesor brasileño. Entonces, va a ser a la misma hora. No se pierdan y vamos a esperarle para la participación. Va a ser por este medio, pero otro link que la facultad va a estar enviando. Ahí está. Envíanos, Auxilia, esto para mañana, por favor. Sí, perfecto. Ya, muchas gracias, doctora Folch. Realmente muy animado el debate que ha suscitado su presentación. Y mañana tenemos exactamente la presentación del doctor Fernando, que está aquí presente, doctor Fernando Ferreira, sobre métodos de decisión multicriterio aplicado a la revisión. Y el viernes vamos a tener la presentación de 2 profesores brasileños sobre perspectivas de expansión del sector eléctrico brasileño. Y seguramente nos van a hablar también justamente de cómo piensan en Brasil expandir su parque generador y de cómo impacta la crisis hidrológica en ese país, ¿no? Y todo esto para prepararnos para el lunes, que sería un evento presencial para unos invitados especiales, pero que va a ser transmitido por los canales de la Facultad Politécnica para todos, ¿no? A través del canal YouTube y del Facebook, donde vamos a discutir entre todos los especialistas extranjeros desafíos que tenemos, el método de decisión multicriterio y finalmente las perspectivas que se verían en la integración energética y la industrialización en la región y el papel que Itaipú desempeñaría en todo eso, ¿no? Entonces, preparémonos para estos próximos eventos. Desde ya les agradecemos la presencia y estén atentos a nuestras próximas invitaciones. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias a todos los que participaron el día de hoy. Un fuerte abrazo, Esteban. Gracias por tu participación. Gracias. Antes de cerrar, voy a detener la grabación.